Soy Cecilia Eras de herbolariomejorana.com. Hoy quiero presentarte a María Ángeles Ruiz Chicharro. Hemos tenido una entrevista con ella y nos ha hablado sobre la técnica diafreo. Ella es especialista, nos ha contado lo que supone la diafreo de diferente respecto a otras terapias corporales. Hemos hablado con ella sobre el dolor oculto, sobre la coraza y sobre muchas más cosas que seguro que te interesarán. Estudié técnico en actividades y animación deportiva, de ahí hice magisterio de educación física. Estuve 8 años preparando la oposición de magisterio. Yo quería ser fisioterapeuta, pero no me dio la nota. Y después de suspender la oposición varias veces, sabiéndome el tema, ya dije hasta aquí. Y ahora voy a hacer lo que yo quiero. Eso supuso un cambio tremendo en tu vida, porque era dedicarte a lo que siempre habías querido. A lo que quería. De ahí, ¿cómo llegas a diafreo? ¿Es algo que se estudia en fisioterapia? No se estudia en fisioterapia. Ahora se está introduciendo, pero yo no di diafreo en la universidad. En la búsqueda de que hay veces que tienes una lesión, que viene un paciente con una lesión y esa lesión se repite y se repite y se repite y ¿qué puede estar pasando? Pues es que no solo somos el cuerpo físico, hay algo más, que son las emociones, cómo está la postura, pues la actitud corporal y la respiración y el trabajo con el diafragma, ¿no? Como ves que las personas, si te fijas un poco y intentas ver cómo es su respiración, es su movimiento respiratorio, no hay movimiento respiratorio, no se ve desde afuera. Sabes que respiran porque están vivas, porque se están moviendo, pero no se ve su movimiento respiratorio, cosa que en los bebés, ya sea en el vientre o cuando cambia de respiración abdominal o diafragmática, sí se ve. En los adultos cada vez menos. O sea, los bloqueos, las compensaciones que hacemos es que no le damos espacio al movimiento respiratorio ni a la respiración en sí. ¿No? El poder estar Hay que abrir con los hombros. Pero ese abrir que no tenga un precio de arquear la lumbar, de que pueda ir en eje, en armonía con todo el cuerpo, que el precio de estirarse o de estar con los hombros atrás o tener espacio para respirar no sea el precio de estar arqueando la lumbar, de generar una hernia a corto o largo plazo. Ese es el trabajo, ¿no? ¿Por qué nos quedamos sin respirar? ¿Y cuál es esa visión global de la persona? Tenemos aquí una pelvis que la has dejado tú. Entiendo que es una parte muy importante en esta técnica que tú trabajas. La pelvis, digamos que viene más de mí que de la parte de diafreo. También tengo formación en recuperación de suelo pélvico, en obstetricia y ginecología. Y entonces eso también va unido. Cuando hablamos de diafragma y también de como el centro del cuerpo. Si el centro del cuerpo no está alineado, ya no hay nada. Bueno, el resto del cuerpo se tiene que compensar y adaptar a esas rotaciones o a ese cambio que hay en el centro. La posición, ¿no? No solo a nivel físico hacia las piernas por las terminaciones que salen del sacro, sino también cómo están posicionadas las vísceras y las presiones que se generan entre la musculatura del suelo pélvico y la musculatura del diafragma, porque junto con los músculos abdominales hacen una esfera. Entonces, esa esfera es la que transmite las presiones. Si hay algo en la pelvis, en la estructura ósea que ya no tiene su forma, nada de lo que está dentro está trabajando con su función. Bueno, está haciendo su función, pero con presiones. Por ejemplo, el diafragma es un músculo muy importante. Bueno, ¿por qué? Pero influye en todos los órganos. Si el diafragma está bloqueado y está bloqueado en inspiración, está más bajo. Y eso hace que tire de un ligamento que une diafragma al vértice, a la cúspide del corazón. Entonces, el corazón trabaja bajo resistencia. Es como si estuviera todo el día tironeado hacia abajo y en su movimiento es como trabajar contra resistencia, como si tuviera una pesa. Todo
los pulmones trabajarían igual, intentando subir y generar su movimiento, pero contra algo que va contra ese movimiento. Eso también ocurre en el resto, en el hígado y el estómago y los intestinos estarían más aplastados de lo normal, aunque parece que no tienen movimiento, pero sí que todas las vísceras, todo el conjunto tiene un movimiento interno y lo necesitan para su función. Entonces, hígado, intestinos y estómago se ven aplastados, no pueden expandirse todo lo que necesitan. Y eso a lo largo de años y años y años son los que van generando también presiones y que llevan a una enfermedad física real. Cuando hablamos de la globalidad de la persona, no, es que esto es por las emociones o porque le ha pasado en la vida. Sí, eso es verdad. Pero cómo eso llega a lo físico, a lo fisiológico. Tiene una explicación fisiológica de las hormonas, de las presiones, no es que hablemos de algo que no le podamos dar explicación. De hecho, el único libro que está escrito de Diafreo se llama La memoria corporal, es de una médico, y entonces ella empieza la formación de Diafreo y su labor en ese momento fue: yo tengo que explicar la Diafreo desde lo científico, desde lo fisiológico, para darle un valor científico y que desde ahí se pueda transmitir con valor científico. Y fue un libro muy interesante. ¿A quién le podría ayudar esta técnica? El diafreo como tal se basa en la teoría de cadenas musculares de François Messiers, y la teoría de las cadenas musculares es la base para otras teorías corporales. Lo que hacen la diafreo diferente es la atención global y que también trabaja con teorías caracteriales y de coraza. Y cómo llegamos a ese punto y cómo la infancia, como los hechos que vivimos en la infancia, tal como los percibimos, como los percibe la persona, se quedan grabados en el cuerpo. La diafreo puede acompañar tanto en patologías muy concretas de lumbalgia, ciatalgia, problemas de rotaciones en la columna, de escoliosis. Lleva el cuerpo al eje y el cuerpo a la armonía, a la postura. Entonces, en realidad, como sirve para todo desde ese punto de vista. Y luego, para profundizar un poco más, ¿no?, lo que es de distinto la diafreo es el poder abrir. El diafreo significa abrir para dejar pasar. Y ese punto se encuentra en la respiración y en diafragma. Coincide diafreo y diafragma, pero diafreo significa eso, abrir para dejar pasar. Pues todas aquellas personas que sientan que hay algo que quieren cambiar, que no se sienten bien, que hay algo que no las está pudiendo vivir o sentir como ellas quieren, se puede tratar de la diafreo. Porque no solo se atiende lo físico, sino también esa parte emocional y de recuperación como del cuerpo. Esto que hablábamos antes nosotras de no podemos parar, el poder parar, tomar conciencia del cuerpo, de cuál es la postura, cómo es la respiración, si respiro o no respiro, si respiro para sobrevivir o respiro para vivir. Sí. Estoy presente en mí y en las cosas que hago o no. O es como, sigo aquí en el bucle, en la espiral, pero nunca puedo salir de aquí. Eso llevado al cuerpo o a lo fisiológico es cuando alguien tiene como entra en estrés o entra en alerta. Si no se cambia, si el hecho que produce la alerta no cambia o se mantiene durante mucho tiempo, el cuerpo se queda en la alerta. Sí. Entonces se queda encogido o se queda sin respirar o con una respiración más corta. El trabajo de la diafreo es ir al cuerpo a la alerta para soltar la alerta, para que la musculatura pueda volver a tomar su medida. Sí. Una primera alerta que hay en nuestra vida es el hecho de nacer. En el momento del parto y del cambio
la salida al exterior, bueno, el parto con todo lo que conlleva, pero ese primer aliento de vida en realidad es un cambio muy importante de presión, y hay veces que ya se queda grabado, ya hay una alerta en esa primera, cuando nace el bebé, y ya pasa de la respiración umbilical por las presiones a la primera respiración, y los pulmones toman esa primera respiración. Hay veces que ya se queda grabado como esa primera sensación, ese primer acortamiento. Entonces podemos ir a trabajar desde ahí. Es muy profundo el método. Y todo lo que hay veces que sucede, si nos fijamos por ejemplo, en los bebés, cuando a lo mejor les ha sucedido algo y quieren llorar y se lo cortamos, pues no lloren. Se quedan como un bloqueo de inspiración, porque si respiran va a salir la emoción. Pero eso no solo nos sucede en los bebés, sino que de adultos seguimos parando de tener expresiones de emoción, y entonces el diafragma se sigue como acortando. ¿En qué situaciones lo acortamos? ¿Cuál fue la primera? ¿Qué ha sucedido? ¿No? Malena habla del dolor oculto. ¿Dónde está? Las grabaciones se quedan en lo emocional. Si volvemos a entrar como en darle una explicación fisiológica, los pulmones y la respiración están inervadas por dos sistemas nerviosos, el sistema nervioso central y el sistema nervioso vegetativo. El sistema nervioso central es el que a mí me permite cambiar la técnica. Por ejemplo, en una clase de yoga, en una clase de pilates, yo puedo modificar mi respiración, pero el sistema nervioso vegetativo es el que rige la respiración cuando yo no soy consciente de ella. ¿Qué sucede? Que si hay un miedo, una tensión, rige las emociones y la respiración a la vez. Entonces, capaz, cuando hay un miedo, por pasar por un callejón oscuro, por irme a un examen o una entrevista, eso se va acortando. Vamos a respirar, porque lo que me está pasando es que me estoy haciendo, según estás hablando, consciente de que tengo que abrir un poco más. Claro, la postura y el poder. Y sobre todo el ser consciente de eso. Hay veces, ¿por qué no queremos parar? Porque entonces a lo mejor sentimos más de lo que queremos, ¿no? O de lo que podemos atender. Cuando decimos, ¿a quién va el método? ¿No? Pues supongo que cada persona en un momento de su vida, si se cruza con él y decide hacérsela porque es el momento. Y hay veces que se puede trabajar y se trabaja durante mucho tiempo sin que aparezca una emoción, y otras veces la emoción aparece como fácil. La labor de diafragma, hacer eso que es distinto a las otras técnicas, Sí. por llegar más profundo, por resolver, porque el cuerpo pueda estar de otra manera. También se consiguen a veces esos beneficios sin entrar en la emoción. Pues cuando hablábamos de las corazas, todas las personas tenemos el mismo número de músculos, el mismo número de huesos, y no todas las personas tenemos la misma postura, ni la actitud corporal. Por eso de la vivencia. Cada persona vive de una manera y recibe la información, lo que está pasando, de una manera distinta. Hay veces que sentimos algo como malo, perjudicial, o esa emoción que nos hicieron, pero a lo mejor otra persona no lo ve así porque soy yo. O sea, lo paso por mi ser y es lo que yo recibo. Y esa es mi emoción. No tiene por qué coincidir con el mismo hecho de otra persona. Entonces, tal como vivo yo las cosas, son como las que se van guardando. Y eso va generando mi actitud corporal. Pues que esté más forzada, o que tenga una postura de protección, o de aquí estoy yo, pero sin embargo aquí al arquear la zona lumbar es como que me saca un poco de mí. Necesito estar en una posición de alerta, de protección o de qué pasa, pero sin embargo hay algo que dice en la postura que hay, como que es esa necesidad de yo estoy aquí pero para que nadie se acerque, ¿no? Que es una protección, y eso hablan de las corazas. ¿Cuál es una coraza? Hay músculos muy concretos, como los psoas ilíacos, que tienen que ver con... Es un músculo muy primitivo, que tiene toda su influencia en la columna vertebral, en las 4 primeras vértebras lumbares. Tiene una inserción que está
ligada a la inserción de la musculatura del diafragma. Una parte, psoas ilíaco tiene dos partes, la parte que viene de la columna y la parte del ilíaco, y se juntan y van a fémur. Entonces, ¿qué pasa? Que tiene influencias en la columna, en la respiración, en la postura de la pelvis, y con lo que eso repercute en la posición de las piernas, la pisada, el apoyo. Y tiene que ver eso con situaciones de miedo o de estrés, pero vividas en ese instinto básico, ¿no? Por eso que lleva este músculo implícito de ser muy primitivo. Eso va generando un cierre que acompaña también de la columna vertebral que pliega o que puede rotar o que puede como esconder. Y hay otros músculos como el dorsal ancho que también puede generar esa posición. El dorsal ancho es un músculo muy largo, viene desde el coxis, pero sube toda la columna hasta omóplato, y en omóplato se cruza, viene por debajo de las silas y viene a insertarse en húmero. Entonces, ¿qué sucede? Que vuelca, que enrosca los hombros para adentro, puede rotar uno más que otro. Entonces, esta posición es como de tortuguita, como muy de protección, ¿no? Pero esto está generando un bloqueo, tanto psoas como diafragma, como dorsal y otra muscular, está generando un bloqueo justo a nivel de la inserción de diafragma, que bloquea la respiración. Y son músculos más que tienen que ver con la coraza. Por eso, abrir para dejar pasar es la apertura de la respiración, una respiración. El diafragma nos enseña a respirar, se libera la respiración. No se aprenden técnicas como en yoga o pilates, quizás menos, pero como en yoga, sino que se libera la respiración para que la persona pueda utilizarla y aparezca una respiración armónica. Y sí, se trata de eso, de ir a eje y de que todo el cuerpo esté en armonía. Todo el cambio en la postura y en la posición de diafragma, y un diafragma relajado, aparte de su implicación al resto de las vísceras, como hablábamos antes, también en la oxigenación al resto del cuerpo. Se respira mejor, llega más allá del cerebro, se está como en otra plenitud, se vive. Y eso es pasado a la consciencia. Si hablamos de las corazas, y volviendo un poco ahí, yo hablo muchas veces de que no es lo mismo como estar aquí y vivir la vida de hacer aquí, como una mirada más al suelo, más de protección, porque aquí, por mucho que yo quiera abrir mis costillas, no me lo permite mi postura, que poder estar en armonía y ver las cosas desde más arriba, o tener la fuerza de que tu cuerpo va contigo, de que somos todo uno. ¿Y qué quiero hacer esto? Sí, porque te sientes fuerte, anclado, la pisada, ¿no? La postura, la respiración, es otra vitalidad. Ese es el cambio de sobrevivir o vivir, que yo lo llamo así, ¿no? Como, ¿estamos respirando para sobrevivir o respiramos para vivir? Hay mucha diferencia ahí. Malena habla muchas veces, a mí me gusta mucho también utilizar ese método, la respiración es la llave. ¿Respiración? La respiración es la llave. La respiración es la llave. Como lo que abre. Esa definición de diafragma, de separar para dejar pasar, o abrir para dejar pasar. Sí. La respiración es la llave. Si hay una respiración bloqueada, hay una emoción bloqueada. Y ya todo el cuerpo se amolda, se compensa con esa respiración. Sí. Desde ahí. Luego podríamos hablar de las fascias, ¿no? Las fascias también se encogen, también porque somos multifactoriales. Una coraza, una postura viene. Hay algo en el día a día que de repente genera una reacción exagerada. Pues si solo se me ha caído el vaso, ¿por qué me he puesto yo así, no? Pero no es el hecho del aquí y el ahora que se ha caído un vaso. Es que a lo mejor cuando se te caía el vaso antes, esto de que cuando estás creciendo siempre tiras el vaso,
y mi padre por este, porque yo tiraba el vaso, ¿no? Sí. Entonces, no es que ahora se me haya caído el vaso, es que entro en el recuerdo de, ¿no? Del miedo de que se me ha caído el vaso y ahora me van a regañar. Ahora ya nadie me va a regañar, pero eso es un patrón Claro, que se ha quedado grabado en el cuerpo. Es como ir a soltar esas cosas. efectivamente. Que son cosas, fíjate, ¿no? Como, bueno, pues hecho, que una regañilla porque sé, pero que están mantenidas. Y eso es como, que puede ser muy, como nimio, ¿no? Que parece poca cosa, pero hay cosas que como tú lo vives es como las grabas. Yo recuerdo, por ejemplo, que después de los partos, con el primero no fui tan consciente, pero con el segundo sí era como que yo notaba que mi eje, lo que es la columna, entre que yo tengo, se llama hiperlordosis, entre que yo tengo desde siempre un poco de hiperlordosis, siempre estoy ahí corrigiendo la postura, pues con los embarazos, como el eje cambia, después tuve que ir al fisio. A una mujer que acabe de parir o embarazada, ¿tú la puedes ayudar? Desde la diafreo, el trabajo desde mi visión del cuerpo, con el centro, el trabajo en el embarazo sería llevar el cuerpo, mantenerlo lo más posible en el eje, activar la musculatura del abdomen y los transversos, activarlo es muscular, es como devolverle su tono. Si un músculo tiene su tono y está en su medida, tiene la capacidad de elongarse y de recuperar su medida. Esto es muy importante, sobre todo para luego una recuperación posterior. Pero hay algo, que la pelvis pueda estar en su lugar. El embarazo sí que lleva unos cambios implícitos muy importantes. Uno de ellos sí que es verdad que es el cambio de posición de la pelvis, de la columna, porque se acomoda el peso. Pero que esos cambios sucedan no significa que no se puedan modificar, acompañar o contener para que no se salgan del eje más de la cuenta. Pero el trabajo es mantener, dejar la pelvis lo más en eje posible, porque toda la musculatura de diafragma, los abdominales y suelo pélvico, si lo dejamos fuera de eje, que la musculatura se ablande o que no tenga esa actividad de tono, que sea capaz de estirar y elongar y volver a contraerse, el vientre va a salir como muy hacia afuera. Pero si llevamos la pelvis al eje y trabajamos el contener, la posición del bebé cambia. Cuando el vientre está, la posición de la pelvis cambia de demasía, como la pelvis tendría que estar en esta posición, con un poco de curvatura aquí, que es una curvatura fisiológica, pero el embarazo tiene que hacer eso por el peso. Pero esto sería demasiado. Lo que queremos hacer es, bueno, es verdad que necesita este cambio, pero no tan exagerado. Mantenerla lo más posible en un eje, toda la columna en equilibrio y en armonía. ¿Qué pasa si si se exagera mucho esta tensión? Que los músculos abdominales no van a poder, se van a estirar demasiado y la posición del bebé va a estar más hacia afuera porque cae y tiene más peso. ¿Qué va a suceder? Bueno, cambios en la posición del cráneo del bebé, más distensión de los restos abdominales, más tensión y desplazamiento de la columna lumbar y por ende a todo el resto del cuerpo. ¿Qué sucede cuando la pelvis está colocada en eje? Que el bebé no está tan fuera, está más dentro y se mantiene. Se llama bebé alto. Es que el bebé no esté hacia afuera, sino esté hacia adentro. Esto sería a nivel un poco anatómico, fisiológico, pero eso también tiene que ver con una parte de la mamá. Si la mamá no tiene su espacio, no solo físico, porque es verdad que cuando estás embarazada hay un espacio como que en ese momento cedes a tu bebé, pero hay veces que eso ahoga. Si diafragma no tiene su movimiento, estamos respirando para dos. Si ya tenemos una respiración acortada,
ahí ya hay como más fatiga, más... Pero eso también entra en connotaciones más emocionales, de no tener el espacio, de no situarse, de este cambio eh, ya para siempre, ¿no? Cuando pasas de ser hija o de ser mujer. No dejamos de ser mujeres, pero parece que ese paso de mujer a madre o de hija a madre es tan importante, ¿no? El poder trabajarlo antes, la diafragma, no solo desde la postura, sino también de la emoción. Encontrar nuestro propio espacio. Si yo tengo mi espacio, puedo ceder espacio a mi bebé. Puedo hacer que mi bebé también tome su espacio también en la gestación. Y no hay un conflicto de intereses entre la mamá y el bebé antes de nacer. Muy importante la posición de la pelvis en el embarazo. Y luego después, cuanto mayor mejor haya sido esa posición en el embarazo, más facilidades hay en el parto y sobre todo una recuperación también y recuperar igual la posición de la pelvis. Es algo fisiológico que la pelvis cambia, tiene los niveles hormonales cambian y hay una mayor distensión de los ligamentos, de todos los ligamentos, entonces la pelvis se queda como floja. O sea, hay que volver otra vez a un diafragma que no esté en su lugar, lo que va a generar es más presiones. No podemos recuperar suelo pélvico si hay presiones. Por eso el trabajo tiene que ser global. Cuando hablamos de recuperar el suelo pélvico, de hacer ejercicios, ¿no? De contracción, de vejiga, de vagina o de ano, no es suficiente. Hay que liberar las presiones, el diafragma en este caso, o la postura. Igual, los ligamentos tienen su medida. Después, en el embarazo y en el parto están distendidos. La pelvis se puede colocar. Esta se puede mover. Puede quedar en rotación o en retroversión o en anteversión. ¿Qué sucede? Que los ligamentos están tironeados, los músculos no están en eje. Si empezamos a hacer una rehabilitación del suelo pélvico, pero los músculos no tienen su medida, no pueden activarse. Se activan, pero como si fuera contra una resistencia, con mucho más cansancio, con mucha más carga. Y es una recuperación mucho más lenta. El trabajo, como yo lo siento, como yo lo hago, es volver a eje para poder ahí volver a su medida. Y es un trabajo conjunto de tomar conciencia, hacer ejercicios, ir a eje, colocar la pelvis, volver a hacer los ejercicios. Pues ahora siento que tengo más recorrido, que me cuesta menos esfuerzo. Así es más fácil, cómo está y también dar un espacio a la conciencia el posparto, con todos los cambios que lleva, ¿no? Con todo el poder ir al cuerpo y poder empoderarse también desde ahí, ¿no? Desde el cuerpo. La técnica de diafragma se puede hacer de forma individual, se puede hacer en grupo, se hacen trabajos en grupos, como si fuera una sesión de estiramientos, también se utilizarán descargas, eso ahora lo explico. Y también se hacen estiramientos globales. Los estiramientos globales se hacen con niños y niñas pequeños, bueno, también con adolescentes, quizás en escoliosis, pero es un trabajo muy eficaz para llevar a la postura. No se suelen trabajar los masajes aunque se pueden hacer, pero es más difícil. Los estiramientos globales se hacen con más de una persona, un diafragmista, o también se pide ayuda a los papás y a las mamás, y es como poner el cuerpo en eje. Entonces se coloca la pelvis, se hace un trabajo por segmentos desde la cabeza. Se colocan primero las vértebras cervicales y se fija, como se sujeta, y desde ahí se va viendo qué rotaciones está haciendo el cuerpo. Pues tumbado boca arriba con la cabeza en eje nos damos cuenta que un hombro sube. Pues entonces este hombro hay que posturar. Entonces le vamos a colocar, si sube más de la posición, pues más abajo, y hay una persona que le sujeta el brazo. Nos damos cuenta que al posturar este brazo, el otro se ha subido. Entonces es ir así como deshaciendo las compensaciones que hace el cuerpo. Cuando ya están todas las compensaciones contenidas, lo que se hace es pedir niño o niña, la persona que lo está haciendo, respiraciones profundas.
tensión que hay en la musculatura, que hay en toda la cadena muscular a nivel global, porque no solo es a nivel longitudinal, sino también transversal, no le queda más remedio que soltar. Y entonces se libera la respiración y se estira la musculatura. Y es muy eficaz. En escoliosis, en niños y niñas que a lo mejor se ve como están rotando las rodillas o como la pisada cambia o que caminan de puntillas o incluso patologías más importantes como parálisis cerebral o algún daño más específico. Es un trabajo que tiene muchos beneficios. En este momento yo estoy intentando hacer un equipo, ahora somos dos, para trabajar y trabajamos en Azuqueca de Henares, en el centro Comunícate. Estamos ahí, bueno, pues empezando. Este trabajo se hace en Madrid y también se hace en Mallorca con Manel, pero no lo hay en otros sitios. Y el trabajo de estiramiento global es con pequeños. Por ejemplo, en pequeños, cuanto más pequeños somos, menos mochila hay, menos cargas hay. Entonces se puede trabajar de otra manera. Por eso los estiramientos globales también en los pequeños. Sobre todo, bueno, porque en ellos al principio suelen ser más posturales, pueden tener que ver con el nacimiento, con forces, con algo que haya quedado en rotación y poder trabajar desde ahí. En los ancianos hay que tener mucho más cuidado porque hay una historia muy profunda de mucho tiempo que si se entra en ese trabajo profundo puede desencadenar muchas reacciones a la vez. Entonces se trabaja más desde el cuerpo, en masaje, en cómo aliviar el dolor, y sí que acompañar quizás como la emoción de esa última etapa de la vida. Pero entrar en cosas muy del pasado a veces no son necesarias. O son necesarias a lo mejor para hacer una despedida. Pero eso va a surgir. Muchísimas gracias.